Mi nombre es Vicente Pincay. A los 12 años yo migré a esta ciudad. Migré para ayudar a mis padres, porque la situación era muy crítica en la economía. Y salí y de ahí ya vine a esta ciudad y comencé a trabajar. Conocí a mi esposa y, y ya hicimos una vida. Llegamos a formar una familia. Tuve mi primer hijo y bueno, en ese tiempo pues volví de nuevo a la misma situación de no tener los ingresos, no tener dinero, porque no había trabajo, no tenía trabajo. Entonces, en ese tiempo ya mi esposa comenzaba a reclamarme que por qué no había dinero, que se hacía el dinero y que ella necesitaba. Y comenzaban las peleas. Las peleas en el hogar nunca se terminaban. Ahí eso era la situación que cada vez eran problemas. Le daba golpes o los cogíamos a golpes y esa era la vida que llevábamos dentro de nuestra vida que llevábamos como parejas. Mi hijo muy pequeño, él sufría con crisis amáticas. Él tenía muchos problemas. Él sufrió de los 6 años. Los médicos le detectaron que tenía una crisis, pero aparte de eso ya los pulmones también ya se le estaban dañando. No podía respirar, él lloraba en las noches, a veces en el día, él teníamos que sentarlos, ponerle un espaldar para que él pudiera respirar. Lo llevé a diferentes partes donde hay curanderos de brujos, y el niño más empeoró. Hasta incluso ya cuando ya él ya no soportaba más, él decía, yo quiero morirme, yo no quiero vivir. Yendo a la compañía, cruzaba a la calle y me atropelló una camioneta. Y me mandó a volar a unos 5 metros. Y me quebró las piernas. No podía caminar, tenía que andar con muletas y ya no podía hacer nada. No podía hacer nada. Y mi vida estaba sin trabajar, sin hacer nada en la casa, sin ver a mi hijo, sin poder hacer nada. Sufría mi persona, sufría mi hijo, sufría mi esposa. Comenzamos a hablar entre nosotros mismos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo sin trabajo, mi esposa enferma, mi hijo enfermo, o sea, estábamos totalmente postrados. Decidí ir a la Iglesia Universal con mi esposa. Llegué con muleta y mi esposa con el niño en los brazos porque también él no podía caminar, porque si caminaba no podía respirar. Y ella lo llevaba en los brazos y yo con muleta. Después de que ya hubo la oración, yo me sentí bien, como que sentí una paz en ese momento. Y ahí comencé ya a ver que mi hijo comenzó a mejorar. Yo me sentí ya mejor, yo ya vi que ya las muletas las comencé a dejar a un lado. Y yo digo, no, esto está bien para mí. Mi hijo se curó totalmente. Ya después le hicieron exámenes, estaba ya bien, ya no tenía ya esos problemas respiratorios, estaba bien. O sea, Dios hizo el milagro extraordinario en la vida de nosotros. Ya no hay esos insultos, ya no hay esas peleas, ya no hay reclamos, o sea, la vida es cambiada. Tengo mi negocio, trabajo, ya no dependo de alguien y tengo mis ganancias y vivo bien para darle lo mejor a mis familias y vivir de lo mejor que Dios nos ha dado. Mi vida cambió totalmente. Ese vacío que tenía ahora es lleno del Espíritu Santo. Ya mi vida está cambiada totalmente.